Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a este programa Amén de Córdoba Internacional Televisión, programa número 8, Profecías y Profetas, Profetas y Profecías. Ojalá que en el tiempo que yo estudiaba mi carrera hubiera tenido la oportunidad de ver por televisión programas de este tipo, donde la filosofía, la espiritualidad, la religión puede entrar de una forma tan magnífica por un aparato televisor y uno puede aprender cosas en un momento de confusión que existe en todo el mundo. Algunos pensarán que no es tal confusión, pero yo pienso que estamos todos un poco revueltos y que programas de esta categoría nos pueden enseñar a estar un poco más equilibrados y a aprender. Ustedes me dirán, ¿qué es eso de aprender? Pues asimilar cada día más cosas e intentar ser todo lo inteligentes que podamos. ¿Qué propone Amén? Un rato televisivo estupendo donde aprendamos cosas y donde una mesa entera, cada uno de los componentes de esa mesa pueda decir lo que piensa, lo que siente espiritualmente, lo que siente como persona humana y todo lo demás que se puedan imaginar. Eso lo conseguimos todos los días en Córdoba Internacional Televisión, con un poquito de sabor Córdoba y con mucho de inteligencia, que no es la mía en este caso, sino la de los miembros que están en esta mesa. Voy a empezar por la derecha del todo con Evaristo Villar, que es teólogo católico. Evaristo, gracias por estar aquí, un saludo. Gracias por la invitación. Además, tengo entendido, Evaristo, que tú vienes aquí por el cauce de un compañero nuestro que ha estado en la mesa varias veces y que... Bueno, yo me he enterado ¿Has sentido la llamada del programa, enterado ¿no? Ahora, justamente, cuando me han dicho aquí si conocía a José Luis. Y ya caí en la cuenta de qué José Luis se trataba, ¿no? Es un buen amigo, un gran testigo de lo que cree, un buen comunicador de aquello que vive. Yo creo que es un gran tipo. Seguro que tú también lo eres y te agradecemos, Yo no lo Evaristo. sé, yo no puedo hablar igual de mí mismo, de él sí que puedo decir cosas buenas. Pero me dejarás a mí que lo haga al final, ¿no? Yo sí creo que debo hablar de ti yo ahora. no lo sé, yo no lo sé lo que dirás, pero digo, Seguro que todo bueno. Yo lo puedo decir de Gracias José por Luis. estar, Evaristo, en este Amén. Tengo a Daniel Muelas, que es monje budista, lo tengo a la izquierda de todo. Daniel, es la primera vez que estás con nosotros, un auténtico placer, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por invitarme también. Cuando he dicho profetas y profecías, ¿qué te ha pasado por la cabeza? Pues... no sé, veremos lo que a ver si... Por lo menos después... el programa te ha parecido interesante. Sí, me parece un programa interesante, muy abierto. Estábamos hablándolo justo antes de empezar. Y además estoy encantado pues, de la compañía. Así que... A mí me gustaría, pidiéndote un favor muy especial, Daniel, ¿Sí? que esas cosas que se hablan al principio de los programas, cuando la gente está a punto de entrar, cuando está uno nerviosillo con esa cosilla que se tiene dentro, que no os olvidéis de nada y que lo plasméis en la mesa, porque yo siempre digo lo mismo, me da miedo que cuando está un programa a punto de empezar en los boxes se digan cosas que luego aquí no se cuentan y se pierda la esencia de lo que teníamos. Así que sácalo todo lo que tengas y disfrútalo con el público y con nosotros. Joel Llera, presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. Joel Llera, ya un clásico en este programa Amén, y gracias por estar aquí en este programa que dedicamos a profetas y profecías. Para mí un placer nuevamente acompañarles y bueno, un honor que me inviten otra vez. Honor, pero Joel, cuando yo he dicho profetas y profecías, ¿qué te ha pasado por la cabeza? Yo creo que en todas las tradiciones existe de alguna manera u otra los profetas o personas que traen la buena nueva o que hacen un cambio importante dentro de la práctica religiosa y que establecen el futuro de las tradiciones y por lo tanto establecen profecías a cumplirse. Por lo cual es un tema donde creo que va a haber conciliación como en casi todos y donde todos terminaremos hablando y coincidiendo más de lo que diferimos, como ha sucedido en todos los programas. Qué bonito, porque además eso lo hablamos con Taufik Shedadi, investigador de ciencias islámicas, compañero de esta casa, con el que es un placer hacer estos programas. El placer es mío, Fernando. El mío más que el tuyo, pero bueno, no vayamos a entrar ahora en esas historias. Es verdad, Taufik, que hablamos siempre de que tenemos más puntos de coincidencia que de separación. La verdad que sí, en estos 8 programas lo hemos dejado de una manera explícita, entre judíos, cristianos, Hare Krishna, budistas, todo lo que pasa, hindús. Hay que dar las gracias, de verdad, a estas personas que, de verdad, pues no solamente ilustran y iluminan a la gente, pero dejan así de una manera clarísima que las religiones tienen mucho en común y además contrastar de una manera u otra con aquellas imágenes tan negativas que se dan por otros medios. Y esto yo creo que es una labor bastante interesante. Labor que también tenemos en Córdoba Internacional Televisión, porque lo que intentamos es hacer cosas
muy normales, con un toque de educación y de cultura que yo creo que falta en este momento en los medios de comunicación, y vamos a intentar que a través de este Amén, programa número 8 de Profetas y Profecías, también lo consigamos. Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Cuando queráis entrar en opinión varia, alguien ha dicho algo, sale por algún sitio otra opinión diferente, lo podéis decir con toda la libertad. Lo único que os pido es que no hayan gritos de ningún tipo, que no lo va a haber. El perfil que tenemos en esta mesa no es de que nadie vaya a provocar una discusión, pero en algún momento, si estamos en desacuerdo, también lo podemos hacer, aunque los puntos de acuerdo, tengo la sensación, Evaristo Villar, que van a ser muchos. Desde la perspectiva de un teólogo católico, yo he dicho profetas y profecías, y lo primero que te ha venido a la cabeza es algo que hayas estudiado, que hayas compartido con tus alumnos. Evaristo. ¿De profecía? Sí. Me vienen a la cabeza muchas imágenes. No solo de profecías, sino de profetas también. Y de profetas, claro. Me viene a la imagen no solamente lo que he estudiado, que en la tradición, yo creo que de todas las religiones, pero en concreto de la tradición cristiana, judeocristiana, pues la figura del profeta es una figura determinante. Es una figura que no solamente tiene una simpatía o afinidad o cercanía a la divinidad que representa, ¿verdad? Y que se convierte prácticamente en boca de esa divinidad, a través de la cual el profeta tiene la conciencia de que está transmitiendo un querer divino, una imagen divina, un discurso divino, en fin, algo. Pero por otra parte, el profeta no es solamente eso, sino es el profeta el que de alguna manera tiene los ojos muy abiertos y está mirando al mundo y está viendo realmente la capacidad y posibilidad del mundo, de un mundo que no se puede parar, de un mundo que tiene que seguir avanzando. Y las necesidades de ese mundo, ¿no? Y de ese mundo, y que tiene que seguir descubriendo e intuyendo y animando a la gente a seguir caminando, ¿no? En este sentido, yo estaba viendo profetas que he estudiado, desde Isaías, por ejemplo, esos profetas que se han convertido prácticamente en figuras de la literatura universal y de la cultura universal. Pero estoy viendo también grandísimos profetas del momento actual. Es decir, que dentro de la tradición, no solamente cristiana, yo claro, conozco a muchos cristianos que yo no dudo en calificarlos de auténticos profetas, pero también otras personas que sin venir de la tradición cristiana, justamente desde ahí, son realmente profetas de hoy día. Están diciendo, nos están anunciando algo, nos están diciendo algo que de alguna manera causa una quiebra con la deriva de un mundo que no siempre va por lo más lógico, lo más humano. Quizás lo que estás diciendo ahora, antes de hablar con Daniel y que la mesa pueda actuar cuando lo crea conveniente, a veces es que no queremos escuchar a los profetas, ¿no? Es mucho más cómodo en la vida materialista que nos hemos instalado no escuchar lo que puede venir de fuera y nos podría colocar en un terreno de más sentido común del que tenemos, ¿no? Indudablemente que Daniel nos dirá mucho porque el budismo tiene mucho que decir de esto, ¿verdad? Y lo mismo Hare Krishna. Yo creo que vosotros... Y fíjate, Taufik, con el Ramadán claro, en estos momentos... Vosotros tenéis muchísimo más que decir, porque al fin y al cabo... Pero evidentemente, yo creo que tenemos tanto ruido en el mundo de hoy. Estamos tan acosados no solamente por la polución, pero es que también la polución del ruido, la cantidad de discursos, las noticias que se van disparadas, que hoy decimos esto y dentro de media hora estamos diciendo la contraria, se superponen unas y otras, nos olvidamos de los muertos que murieron ayer, porque ya hoy día estamos poniendo nuevos muertos, ¿verdad? Y toda esa cosa, y tú ves unos telediarios y eso te está está creando una conciencia casi de insensibilidad. Yo me temo, a veces yo tengo que examinar mi propio corazón, mi propia sensibilidad, para decir, no te están afectando de tal manera las cosas que están pasando, que ya pasan por ti como si no tuvieras nada que decir, como si no tuviera nada contigo, esos muertos de ayer, esos que pasan hambre hoy, y esos otros que están anunciando una buena noticia, una buena nueva, y que justamente se les está cerrando los oídos a la buena noticia que nos están diciendo. Aquí en esta mesa no estaremos con los oídos cerrados a ninguna de las opiniones. Es el momento de que Daniel Muelas, que es monje budista, nos hable de las profecías, de los profetas en el mundo vuestro, cómo aparecen, qué dicen, qué sienten, cómo establecen esa conexión de la divinidad con la humanidad.
Bueno, en el budismo, por lo menos en la tradición en la que yo practico, tampoco se habla demasiado de profetas o de profecías. Sin embargo, también había que preguntarse qué entendemos por la palabra profeta. Si de verdad entendemos por profecía, profeta, pues la acción o una persona que realmente extrae de la realidad información y que puede señalar algo que está a punto de ocurrir, entonces evidentemente pues en el budismo también existe esto. Yo quisiera hablar un poco de lo que intentamos nosotros practicar mucho dentro de la tradición en la que estoy, que es el budismo, que es el momento presente, la importancia del momento presente. Si realmente podemos estar con todas en el momento presente, sin estar en otras cosas, o estar escindidos, o estar separados de la realidad, creo que de aquí se puede extraer mucha información importante y marcar un camino pues, que satisfaga un poco las necesidades estas de las que hablabais antes, ¿no? Que no sabemos ver pues, por todo el ruido en el que estamos instalados. Entonces, bueno, en esta dirección y desde este punto de vista sí creo que el budismo tiene bastante que decir. Y además, bueno, sobre todo, siempre nos vamos a remitir a una práctica. No tanto de mensajes que no se puedan descifrar o cosas que vengan en un lenguaje de signos incomprensible, pero sí de cosas que cada uno puede experimentar y que es algo universal, ¿no? Y creo que en esto yo creo que podemos conectar todos porque estoy seguro de que todos los que estamos aquí, desde diferentes tradiciones, finalmente lo que buscamos o donde intentamos instalarnos es en esto universal que no nos separa, sino que al contrario, que nos une y que puede realmente pues, traer algún mensaje, ¿no? Mensaje, esto es lo que los profetas también parece que transmiten, que nos dé un poco de luz y que nos ayude pues, a vivir mejor, ¿no? Hablando de luz, creo que es bueno tener a Joel Llera, presidente del Templo Hare Krishna de Madrid. Cuando hablamos de profetas y de profecías, yo digo siempre lo mismo, no sé si os parece, compañeros, a todo lo que estáis a la mesa, que es una conexión entre lo más divino y lo más humano, que necesita de alguien que te marque el camino, ¿no? Y de decirte por dónde puedes tirar, ¿no? Por dónde puedes andar. Joel, desde el Hare Krishna, ¿cómo se ve el mundo de los profetas? Sí, realmente existe dentro de la tradición del movimiento Hare Krishna, o la tradición ¿Puedes nombrar Vaishnava. alguno si quieres? Sí, existe una... siempre para nosotros el conocimiento desciende a través de una sucesión discipular o una cadena de maestros que van transmitiendo las cosas tal como las recibió el maestro anterior, ¿no? Como si fueras a coger una fruta y tú la das tal cual al que está siguiente y después la das al... O sea, nadie se come un trozo de fruta, nadie tampoco quita un pedazo, sino que la transmite de la misma manera en que la escuchó. Y también existe, por así decirlo, como una triada mediante la cual uno puede contrastar todo el tiempo el conocimiento que estás refiriendo. Y la triada en sánscrito es Guru Sadhu Shastra, que significa el maestro espiritual, los santos anteriores o los profetas anteriores y las escrituras sagradas. Y entonces, a través de esa, todos ellos deben coincidir en los temas de los cuales se está hablando, y si hay un tema en el que no coincide, pues hay algo que no está del todo bien. Pero en realidad en nuestra tradición... Puede ser una mala información o un falso profeta. Claro, un falso profeta o una falsa escritura. ¿Cuál es el profeta más conocido dentro del movimiento? Se puede decir que en la Edad Media vino una gran personalidad llamada Sri Chaitanya Mahaprabhu, que digamos que hizo toda una revolución en cuanto a la práctica espiritual del Vaishnavismo, mostrando cómo la forma apropiada para poder progresar en aquella época era a través del canto congregacional de los santos nombres de Dios, sin excluir a ningún tipo de personas. Él vino en un momento en el que estaba muy marcado el sistema de castas en India, y él prácticamente no hizo ningún tipo de distinción entre las diferentes clases de las personas e involucró a todo el mundo en el proceso de desarrollar amor por Dios. Y hacia el más reciente se podría decir, por ejemplo, en mi opinión, que Bhaktivedanta Swami, que es quien trae el movimiento Hare Krishna a Occidente, yo creo que dentro de nuestra tradición es considerado se puede decir que como un profeta para nosotros, ¿no? Un poco más actual, un poco más reciente. Es el momento de hablar con Taufik Shedadi. Amén.
Programa número 8, Profetas y Profecía, tiempo de Ramadán. Me imagino que los profetas y las profecías en tiempo de Ramadán, Taufik, adquieren una importancia muy grande, ¿no? Porque es la cercanía, la espiritualidad con esos profetas que luego nos dirás cuáles son los más importantes, cuál es el más importante y luego en esa escala de valores cómo se sitúa. Pero, Taufik, es verdad que en este programa Amén, que es el número 8, estamos inmersos en Ramadán y eso nos da también una cercanía. Sí, sí, Una cercanía con una escalera al cielo, como decíamos anteriormente, que llega al profeta o los profetas del mundo musulmán, y tienes mucho que decir de ellos porque además es un momento espectacular para eso, ¿no? Sí, la verdad, nosotros pensamos que casi todos los profetas o mensajeros, y ahí voy a explicar, hablamos de profetas y mensajeros, como dijo Daniel antes, que es importante el mensaje también. Pensamos en nuestra tradición islámica que todos los profetas y mensajeros han recibido la revelación en un mes de Ramadán. Si no es un mes, digamos, en un calendario concreto, pero en un momento de ayuno, y que era una preparación un poco espiritual para estar ya preparados en términos espirituales de recibir la palabra de Dios. Y esto es un dato curioso. En árabe, profeta es Nabi y mensajero es Rasul. Es curioso porque Nabi es lo mismo que dicen los judíos, la misma palabra o el mismo término. De ahí tenemos los libros proféticos, me refiero al Antiguo Testamento, los libros Nevi'im, más o menos un término semítico que en árabe también existe. Son cuando Allah o Dios decidió hablar con la humanidad, pues ha escogido un intermedio que son estos profetas y mensajeros. Son gente de carne y hueso como nosotros. Yo me pregunto, Dios, ¿por qué no ha elegido un ángel? Sabemos que los ángeles son perfectos, ni pecados. Entonces, yo tengo una pregunta, Taufik, ¿por qué Es no una elige elección Dios un ángel? No, para dar ejemplo, porque de estos humanos como nosotros, si van a decirnos algo, un mensaje, virtudes, no es algo de lo imposible. Si lo ha hecho este profeta, lo podemos hacer tú y yo. Esto es la moraleja de los humanos profetas. Dios ha escogido humanos de carne y hueso, lo mismo como tú y yo, pero tienen algo que ya como características en la teología musulmana, cristiana. Pero una pregunta que te hago, Taufik, por ejemplo, cuando Dios, en este caso, al profeta le da la oportunidad de esos conocimientos para que los pase a los humanos, ¿por qué lo hace? ¿Es alguien especial? ¿Le ha visto que tiene un poder, una forma de comunicar, un magnetismo especial? ¿O Dios lo hace a cualquier persona que se encuentra? Me imagino a priori, que no, ¿no? Dios no lo vamos a preguntar. Dios es omnisapiente y sabe dónde está. Pero siempre hay índices de bondad, de purificarnos a nosotros mismos, y ahí siempre este ejemplo tiene que ser algo estándar para luego la humanidad o su propio pueblo, su propia gente le va a seguir. Entonces, cuando Allah escoge a alguien, pues alguien que reúne unas condiciones de bondad, entre comillas, de perfección, porque va a dar ejemplo de su propia vida. Vamos, que tiene que ser un hombre de honor, ¿no? Exactamente, y esto es importante. Y de ahí este contacto entre el cielo y la tierra, los profetas juegan el papel más importante, son portavoces de esta palabra divina. De ahí deben que ser honrados, inteligentes, transmiten el mensaje de Dios con toda la, digamos, la confianza. Son datos fieles al mensaje. Totalmente, ¿no? Y también son ejemplos para seguir. Otro dato tan importante que podemos mencionar, en nuestra tradición islámica tenemos un texto muy curioso. Habla de los profetas durante toda la humanidad. Hubo casi un número, para entendernos, unos, por ejemplo, me parece que son 124.000 más o menos. Desde el nacimiento de nuestro padre Adam, la paz sea con él, hasta hoy en día. Y de mensajeros, 314. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta o un mensajero en nuestra tradición islámica? Es una diferencia un poco escasa. Un profeta, los dos han sido escogidos por Dios, los dos reciben la revelación de Dios a través del arcángel Gabriel, la paz sea con él.
Las diferencias, quizás un profeta tiene un mensaje, un libro divino, la Torá, el Evangelio, el Corán, los Salmos, o quizás el profeta solamente ha venido a recordar a la gente cuando ya un poquito se ha olvidado del mensajero anterior, y siempre tenemos esta misericordia de Dios presente. Dios siempre mira, observa a su gente y cada vez quizás se alejan del camino recto, van un poquito... Te despistas un poco y te vuelven a reconducir por el camino, ¿no? Dios envía otro profeta, otro mensajero. A veces con un libro, porque la humanidad ha evolucionado, hace falta pues códigos éticos, morales, pero esta relación de misericordia de Dios con nosotros, la verdad es debemos hacerla una lectura hermosa y aprovecharla. Dios nos quiere, nos ama, y por ahí nos envía lo mejor de la categoría humana. ¿Para qué? Solo para guiarnos, para ayudarnos, para ser misericordiosos y entre para nosotros. que no nos olvidemos, quizás. Exactamente, esto es importante. Evaristo Villar, teólogo católico, le he notado, o te he notado, porque eres una persona muy joven, que estabas muy pendiente de lo que estaba diciendo Taufik Shedadi, estaba como muy pendiente, como muy escuchando para quedarte absolutamente con todo. ¿Qué opinas de lo que decía Taufik? No solo Taufik, de lo que ha dicho esta mesa, de cómo hemos planteado el tema de los... Cada cual ha hecho unos aportes, vamos, que yo no tengo ninguna dificultad. No solamente, por lo pronto que yo no puedo juzgar absolutamente nada. Yo soy una persona que tiene su experiencia desde una tradición y desde esa tradición es lo que puede. Y me alegro muchísimo en las coincidencias, ¿no? Lo que decía Daniel, la coincidencia en el momento presente. Es importante que el que habla sea capaz de expresar una voz que sea inteligible, ¿verdad? Y que hable del momento presente. La tradición que decía Joel, ¿verdad? Esa sucesión. Que nosotros entre los católicos sí que a veces tenemos esa especie de una cierta... mirar con un cierto... no crítica, sino digamos con un cierto cuidado eso de la tradición, porque las instituciones que llevamos muchos siglos, y imagínate por la Iglesia Católica o los cristianos, pues eso, más de 2000 años y todo eso, todas estas, tenemos el gran peligro de instalarnos, es decir, de establecer límites, de poner unas tradiciones, que fue lo que pasó con nuestro profeta Jesús de Nazaret, que es profeta del Islam también. La paz de Dios sea con él. Bueno, pues... Sabía yo que iba a haber un poco de conexión, porque estaba deseando que se hablara de Jesús. No, porque yo sé que Jesús, que para nosotros es el referente principal, es que para nosotros es como... se podía decir, ha dicho un gran teólogo, Karl Rahner, que ya habréis oído hablar de él, un grandísimo teólogo, que dice que Jesús de Nazaret es la forma de ser de Dios cuando ha decidido salir de sí mismo y manifestarse ante el mundo. Esa definición. Una manera de salir de sí mismo. Y Leonardo Boff, otro de los teólogos de hoy día, pues habla de decir que humanos como Jesús, solamente Dios puede serlo. Solamente Dios puede serlo. Bueno, yo creo que en todas las tradiciones tenemos expresiones semejantes. Lo que yo veía es que hay un elemento que nosotros hoy, a través de toda la evolución que vamos teniendo, porque en definitiva la experiencia de Dios, la experiencia del trascendente, de lo sobrenatural, del ser trascendente, no es algo cosificado que se tiene de una vez y se tiene para siempre y ya no se anda más. Es que todo en el cosmos, toda la creación, estamos en un constante cambio, estamos en una constante interrelación entre todo, y todo va cambiando, absolutamente todo, hasta las imágenes del mismo Dios trascendente. De tal manera que nosotros, analizando nuestra propia tradición en el judaísmo, desde el judaísmo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, aún dentro del Nuevo Testamento, nos encontramos que la imagen de Dios que se da tanto en el Antiguo Testamento como hasta llegar a Jesús de Nazaret, pues es sensiblemente distinta, va cambiando. Y eso tiene que ver mucho, en todo este cambio, tiene que ver muchísimo el pueblo, la vida del pueblo. Es decir, que cuando hablamos de el profeta, nosotros tendemos hoy día a acentuar mucho la dimensión colectiva del profeta.
el profeta no como un ser simplemente elegido, que también hay personas excepcionales, así como la vida normal, pues hay personas que decimos, esta es una persona súper inteligente, esta es una persona, es un genio, ¿verdad? Bueno, pues todo eso ocurre también dentro de las religiones, por eso hay personas que para nosotros son un referente que no lo podemos olvidar, ¿no? Pero digamos que, en definitiva, el gran sujeto de la experiencia religiosa es el pueblo. Es lo colectivo, el sujeto colectivo. En este sentido, el descubrimiento y el modo de ver a la imagen de Dios y de dirigirse a Dios la va marcando no solamente la expresión del discurso del profeta, sino la misma vivencia del pueblo. Por ejemplo, os pongo una cosita muy breve, perdonad que a lo mejor se me alargo. Por ejemplo, la cuestión, para nosotros la teología de la liberación supuso una quiebra en una serie de imágenes que teníamos de Dios, que indudablemente existía el mismo mensaje de amor, de gratuidad, de perdón, de misericordia, todo eso lo hemos tenido. Pero indudablemente cuando en un momento determinado, por las circunstancias concretas de un pueblo como América Latina, que Joel conoce perfectamente y los demás conocemos también, no, pues en un momento determinado ese pueblo tuvo una experiencia fundamental de lo que es la presencia de Dios en el pueblo, como Monseñor Romero, por ejemplo, que hoy día se está hablando. Entonces resulta que hay un brote tan extraordinario que dice, no, es que para nosotros Dios es liberador. Y se empiezan a descubrir imágenes que había de Dios en la tradición y que estaban ocultas. Las imágenes del Éxodo, por ejemplo, que todos estamos en camino de liberación, que necesitamos liberarnos. Liberarnos hoy día de los ruidos, liberarnos hoy día de tanta cosa. No liberarnos nunca del pueblo, que es el que va dando pero a través de ahí sale la imagen de Dios. Vamos a irnos unos segunditos, Taufik. Cuando volvamos daremos la palabra a Joel y a Daniel, porque creo que es muy interesante el tema que tenemos. Taufik, ¿me das unos segunditos? Nos marchamos a publicidad, volvemos enseguida. No se marchen porque el tema bien vale que sigamos escuchando a esta mesa para que nos aporte cosas. El contacto de lo divino y lo humano. Sin profetas, sin mensajeros, sería complicado y difícil. Les tengo que ser muy sinceros, el tiempo en televisión fluye excesivamente rápido, por eso tenemos que aprovecharlo al máximo. Pasa el tiempo muy rápido en la televisión, por eso queremos aprovecharlo al máximo, como digo yo, y que valga la redundancia, por querer sacarle todo el espíritu que tiene, toda la trascendencia. Taufik levantaba la mano antes de que llegáramos a publicidad. Taufik, sí, me llamó la atención lo que acaba de decir el hermano Evaristo. Tratar el tema de los profetas en este contexto es importante. Yo a veces empiezo a pensar cómo se ha escrito esta historia de la humanidad, los libros de historia, cómo trataron esta evolución humana. Están ausentes los profetas. Desde Homero hasta los grandes historiadores de hoy, pues el papel de los profetas es primordial. Yo personalmente, con respeto a las demás obras y historiadores, no puedo imaginar la historia de la humanidad sin la presencia de los profetas. Desde el primer día incluso, la escritura, el arte. El Corán, nuestro libro, nos menciona que Allah, Dios, cuando creó a Adán, le enseñó el nombre de todas las cosas, es decir, la cultura, la civilización. Es decir, Dios enseñó a Adán el nombre de todas las cosas, Y de ahí hasta el calendario. El Corán nos habla desde el primer día que Dios creó a Adán, ya se sabía que eran 12 meses. De estos 12 meses, 4 sagrados, según nuestra tradición islámica. Pero los historiadores nos han alejado de lo religioso, de Dios, de los profetas. ¿Puede ser que el historiador marque una visión parcial? Totalmente. Esto está en su derecho, pero no queremos entrar en las intenciones de cada uno. Pero yo creo que este error lo hemos pagado caro. Dejar marginalizar a los profetas, a lo religioso, a los valores y solamente meternos en la praxis materialista, consumo y olvidarnos de lo trascendental y un poquito más espiritual, la humanidad, pues ya sabemos en toda su historia. El Corán nos dice también en una otra alía, no hubo ninguna nación que no se le haya enviado un profeta. Y si esto lo aplicamos desde Adán hasta hoy, todas las naciones han tenido un profeta.
no solamente los profetas que conocemos, religiosos, bíblicos, mayores o menores, pero pienso que esta evolución humana no ha sido posible sin el papel determinante de estos profetas. Y estos todos, para terminar, y dejo la palabra a mis compañeros, hay un hadith, un dicho del profeta Muhammad, la paz sea con él, que decía que mi ejemplo, el ejemplo de todos los profetas es como un bello edificio que ha sido muy bien construido y la gente pasaba y se quedaba sorprendida por la belleza. Pero solamente a este gran edificio le faltaba un ladrillo. Yo, Muhammad, el último de los profetas, soy aquel ladrillo. Profetas todos entre ellos hacen edificar, no destruir, ¿no? Construir. Y todos van para edificar el mismo edificio, que es esta felicidad de esta humanidad. Y esto es lo que queremos presentar a la hora de hablar de profetas y profecías o fundadores de religiones. Una bonita arquitectura que nos proponía Taufik Sedadi. Daniel Muelas, monje budista, era el momento, antes de la publicidad no he podido dejarte paso para que pudieras hablar. Ahora es el momento, por favor. Coméntanos, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes cuando escuchas a Taufik y a Evaristo? Bueno, me interesa hablar de esta dimensión del profeta. Normalmente son personas que tienen una dimensión grande, ¿no? Es por eso que parece que han sido elegidos o que son transmisores. Entonces, también me interesa ese otro aspecto que habéis remarcado muy bien, y es que no son personas para nada con poderes sobrenaturales, o no son personas que estén lejos del mundo humano, al contrario, son seres humanos, igual que nosotros, quizá que tienen una sensibilidad, una capacidad y también una gran fe, ¿no? También me interesó mucho que decíais en un momento... Te interesa todo, Daniel. Como a todos de esta mesa, seguro. Me interesa mucho lo que habéis dicho en cuanto al mensaje, ¿no? Que el profeta, especialmente lo que dijiste tú, que el profeta es un hombre de honor. Me ha gustado realmente esta forma de expresarlo, lo comparto además, y que es fiel al mensaje, ¿no? Es una persona con fe, con una conexión en una parte de él mismo que quizá conecta con esta dimensión que es mucho más grande, ¿no? Es decir, que el mensaje que está recibiendo, la sensación que tenemos todos es que no se puede recibir un mensaje con ese don profético que te están dando y camuflarlo por el camino o reinterpretarlo, sino que tú das la esencia del mensaje que te han colocado. Sería un poco eso, ¿no? No puedes modificar el mensaje, sería un poco lo que me viene a la cabeza. Sí, y además me atrevo a decir que este mensaje no tiene por qué ser un mensaje venido de muy lejos. Puede ser un mensaje que cada persona, abandonando un poco ese ruido, conectando con la parte de sí en donde nace una sabiduría que todos tenemos desde que nacemos, puede decir con su experiencia de vida cosas muy sencillas, pero que realmente son un mensaje para otras personas a las que puedan ayudar. Y sin alargarme mucho, quería también expresar que dentro de la tradición budista, y pensando un poco, porque al principio confieso que me tomó de sorpresa el tema del programa, no lo conocía, me habían dicho algo, pero no exactamente que iba sobre profetas y profecías, entonces tuve un momento de pánico, luego pensé, bueno, yo ya no te noto como no, un estado de pánico. Y mi nombre es el nombre de un profeta en la tradición bíblica, ¿no? Que conozco la historia porque me gusta. Pero quería decir Eso que... además es una coincidencia espectacular, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera es un vínculo, ¿no? Pero más allá de eso quería decir que en el budismo se dice que además del Buda histórico que conocemos, que fue en el siglo V a.C., que era un príncipe de la India, una persona, según las profecías, realmente especial. De hecho, su padre le encerró porque habían dicho los brahmanes, los sacerdotes, que era una persona destinada a ser el rey del mundo entero, por su cualidad. Eso se dijo antes incluso de que naciera, ¿no? Hay estas historias. El padre tenía miedo de que le quitase el trono, entonces de alguna manera lo recluyó en palacio. Después esta persona, pues con su inquietud, tomó un camino donde abandona el palacio y realmente se embarca en la búsqueda de la solución de su inquietud vital, ¿no? Y es ahí donde sale el personaje del Buda Sakyamuni, el histórico, el que transmitió. Pero antes del Buda se dice que había otros Budas y que incluso hay los Budas del futuro. Tienen sus nombres también dentro de la tradición hindú.
Y lo que me importa... ¿El Siddhartha dónde se ubica? Siddhartha es el Buda que conocemos en nuestro periodo. En el budismo se tiene una visión muy ancha, también heredera del hinduismo, donde bueno, pues el tiempo del cosmos es, en comparación con el tiempo de la humanidad, enorme. Hay incluso palabras para medir el tiempo cósmico, ¿no? Donde apenas nuestra historia, la historia de la humanidad, sería apenas ni siquiera el parpadeo de un ojo. Lo que quería decir es que se dice en estas historias que los budas vienen a este mundo, estas personas que aparecen, que se manifiestan y que enseñan el Dharma, así se llama a la enseñanza que dan, que también quiere decir ley cósmica. Estas personas están para alumbrar a la humanidad que se ha distanciado, se ha separado de puntos de coincidencia, ¿eh, Daniel? Empiezan a haber puntos de coincidencia. Sí, por supuesto, de su verdadero origen. Y ya por último, decir que este verdadero origen, para nosotros y dentro de mi tradición, creo que incluso lo podéis corroborar o compartir vosotros, lo podemos encontrar en el momento presente, en nosotros mismos. Que esto es lo importante, la realidad concreta, ¿no? No es algo que está separado de nosotros, está aquí ahora, ¿no? Gracias, Daniel. Joel Llera. Sí, yo quería comentar varias cosas. Por favor, comente usted. Una, bueno, referente a lo que decía Daniel y también Taufik, respecto a que de alguna manera u otra los profetas vienen a hacer determinados cambios o vienen cuando la práctica religiosa disminuye para restablecerla. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, que es el libro cabecera dentro de la tradición Vaishnava, hay un texto que dice que cuando quiera que los principios religiosos decaen y que la irreligión se va por encima de la religión, pues desciende alguien, o ya sea Dios mismo, o empodera a alguien, es el término utilizado técnicamente es avatar, o el que desciende, para restablecer esos principios religiosos nuevamente. Entonces, esos principios religiosos se establecen, era algo que comentaba Evaristo, que no debe ser a ciegas, sino que se establece teniendo en cuenta tiempo, lugar y circunstancias. Digamos que hay una práctica esencial que no debe cambiarse, pero hay determinados ajustes que se hacen de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias. De igual manera que si tienes un edificio y el edificio tiene paredes de carga y paredes que están de adorno, que puedes tocar. Si quieres hacer un cambio en ese edificio, sin afectar la estructura del edificio, no puedes tocar esas paredes de carga, sino el edificio se te viene abajo. Pero hay determinadas paredes que sí puedes tocar para cambiar la estructura del edificio. Que serían módulos intercambiables. Claro, como hacen aquí en este estudio, ¿no? Adaptarla a la situación y poder adecuarla, ¿no? al entorno o a lo que tú quieres hacer. Y los profetas, los verdaderos profetas, de alguna manera u otra deberían hacer eso. Es mantener la esencia y tocar los detalles para adaptarlo, transmitiendo esa esencia de tal manera que sea asequible a las personas que están en el momento viviendo. Y otro punto que quisiera lanzar, por así decirlo, es el hecho de que ¿qué profetas tenemos hoy, ¿no? Porque las personas actualmente toman como profetas, y también se puede decir que históricamente, a los medios que están en el poder, ¿no? En algún momento la prensa, ahora quizás la televisión, la política. Yo recuerdo el otro día iba en el tren y escuchaba un muchacho comentar con otro, hablar sobre un tema y decía, pero eso es cierto porque yo lo escuché en la televisión. O sea, la televisión se convierte hoy en un profeta y el que habla en la televisión es el profeta del momento, ¿no? Entonces, bueno, en cierta medida tener este tipo de programas es bueno. Un elemento muy bueno en esta mesa. Tener estos programas es bueno porque las personas lo que tú estás diciendo lo toman como algo que puede ser verdaderamente significativo para ellos, pero también es una gran responsabilidad, pues depende de lo que tú dices, podrías cambiar determinados aspectos en la naturaleza de la gente. Pero a la vez tenemos una competencia bastante grande que se están convirtiendo en profetas, y yo creo que es lo que ha hecho que la historia de los profetas se haya olvidado. La política, los historiadores responden a eso. Es lo mismo que hace hoy la prensa, lo hacían los historiadores en aquella época. Ellos cuentan la historia de los como les conviene, claro, ¿no? Con de su los línea exitosos. editorial sería, ¿no? Cada cual ve el mundo del color de las gafas que lleva puestas. O los falsos profetas, como decía la Biblia, sobre todo no, es que cuando hablo del Savatar o de este descender, a mí la verdad me invitó a una historia hermosa que tenemos en nuestra tradición. Pasa de ser anecdótica a llevar un mensaje, incluso una moraleja.
El profeta Mohammed, la paz sea con él, se quedó huérfano de padre y madre, y una mujer que era en el estatus sociológico de la época era una esclava, se llama Mubarak Ayman. Y esta mujer ha jugado un papel crucial en la vida de este gran hombre, Mohammed, la paz sea con él. A la edad de 6 años sabemos el papel de una mujer madre, aunque no es biológica, enseñar los valores, lo bueno, lo malo, lo correcto. Esta mujer ha jugado este papel tan importante. Y siempre el profeta Mohammed la ha respetado e incluso le llamaba mi madre después de mi verdadera madre. Nuestro profeta nos decían que solamente al entrar para saludar se levantaba solo para 2 mujeres, para esta, Mubaraka, y para su hija, la Fátima. Pues a la muerte del profeta Mohammed, la paz sea con él, un día el califa que gobernaba, que era Abu Bakr, decidió ir a visitar a esta gran mujer, Baraka Ayman, y al entrar y saludarla, pues se habló del profeta Mohammed. Justo al pronunciar su palabra Mohammed, esta mujer empezó a llorar. Y lloraba de llanto. Lloraba hasta que el resto empezó a llorar. Contagió a Abu Bakr y toda la delegación oficial. Y yo me pregunto, ¿estas lágrimas qué significan? Significa el amor que profesamos a este hombre. Es lamentable que nosotros los propios musulmanes, sobre todo los propios musulmanes occidentales, no hemos sabido transmitir este papel, este amor a este gran hombre, que periódicos o periodistas lo han dibujado y toda la polémica que se ha montado. Pero cuando tú dices, Taufik, perdona, que no habéis sabido los musulmanes occidentales, no habéis sabido transmitir, ¿a qué te refieres? El amor que profesamos a este señor o a este Mohammed o a este profeta o a este mensajero no merece quizás un trato un poco... Estos dibujos que salieron en una época y han creado una gran polémica. Estoy seguro que si este dibujo danés, que era el primero que inició esta gran polémica, o el otro, o el que fuera, sí, o el diario francés, estudian la historia de los profetas mayores, menores, Mohammed, Jesús, Moisés, Abraham, la paz sea con todos ellos, yo creo que van a cambiar la manera de tratar, no faltar solamente respeto, sino que estos grandes hombres han aportado mucho a la humanidad y seguro que tienen algo que puede no solamente cambiar nuestra realidad actual, pero por lo menos algo que, por lo menos, darle las gracias a estos grandes hombres. ¿Me estás diciendo, Taufik Sedadi, que los cultos, algunos que se la dan de cultos, son incultos? No estoy diciendo esto, estoy diciendo que solamente lo digo yo. hay que hacer un esfuerzo. Si tú no has estudiado y no eres capaz de respetar lo que los libros dicen y cuentan... Hay que hacer este paso, este esfuerzo de conocer al otro. Es importante. Y el otro, lo que para él es lo más sagrado, son esta categoría de profetas y mensajeros. Pero esta mujer lloraba. ¿Pero por qué lloraba esta gran mujer Baraka? Le preguntó. Todo el mundo va a decir, no, lloraba porque el cariño que tenía a Mohammed desde niño ¿no? Era algo más. No tiene nada que ver con esto. Y ella contestó, estoy llorando por el cese de la relación que existía entre el cielo y la tierra. ¿Qué era esta relación? Es un fin de algo, ¿no? La revelación. Porque con la muerte de Mohammed, el arcángel Gabriel ya no descendía, ya no tenemos más revelación, ya no hay contacto entre el cielo y la tierra. Y este es el papel que jugaban estos profetas. Presentar la religión como cierto equilibrio entre lo mundano, lo divino, lo humano, lo espiritual, lo material, este mundo, el otro mundo. Como si hubiera habido un corte, ¿no? Exactamente. Este corte Europa no ha sabido manejar. Quizás hemos declarado la muerte de Dios. Dios en 2 veces, el Dios Padre y el Dios Hijo. Y el Dios de Freud, que es el padre para sus hijos, es como un Dios. Y de ahí tenían que entrar al progreso, a la civilización. Y esto ha sido un gran error. Yo creo que estos nuevos profetas o falsos profetas es lo que ahora estamos sufriendo, lo que mencionaba los medios de comunicación, Joel, estas cosas. ¿Podemos corregir todo esto? Y aprovechar de los buenos mensajes que nos transmitían los profetas y los mensajeros. No se puede pedir mejor explicación, Taufik. Me ha encantado lo que acabas de decir, con la fuerza y con la naturalidad que lo has hecho. Evaristo, creo que Taufik lo ha explicado muy bien. Yo tengo una pregunta que lanzaros en la mesa, porque el tiempo se nos va agotando. Tengo una sensación extraña. Si viniera un profeta, el que nos devuelve de nuevo la conexión de la divinidad y la humanidad, ¿cómo lo recibiríamos? ¿Con respeto, con cariño? ¿O diríamos, este no es, nos están engañando, es el divino? Tengo la sensación de que una vez más le volveríamos a hacer daño. Creo que acabo de introducir un elemento en esta mesa que es definitivo. ¿Lo trataríamos bien o diríamos que es un loco que viene a restablecer esa espiritualidad perdida? Vamos a ver, yo tengo
una sensación así como contradictoria, hay como varias cosas. Por una parte, estamos viviendo en una sociedad en un estilo de vida que se califica de secularizado, donde la presencia de las religiones, pues cada día están teniendo, en esta sociedad nuestra, están teniendo menos eco, menos dimensión pública, salvo en aquellos aspectos en que interesa para otras cosas, ¿no? Pero digamos lo que es la profundidad, lo que es la vivencia, lo que es la mística de la religión, la vivencia profunda de la religión, generalmente no tiene especial atracción, digamos, en la TV, digamos, en ese que es el gran profeta que decía antes Joel, ¿no? Sin embargo, hay otra cosa que sí que es capaz de captar esta sociedad en la que vivimos. Y es que ¿Qué cosa es en medio de toda esta dispersión, de esta especie de banalidad de la vida en la que normalmente estamos viviendo. Que se llama materialismo también, ¿no? Sí, llamémoslo así. Bueno, pues cuando estamos viviendo esto, resulta que la gente sí que es capaz de distinguir por dónde va lo auténticamente vivencial, por dónde va la mística, por dónde va la auténtica religión. Y es curioso que hoy día, digamos que prácticamente en todas las confesiones religiosas, pero allí donde hay gente que se mete y vive y entrega la vida con los pobres, la gente no lo olvida, lo tiene muy presente. Yo te digo, te cuento de lo más inmediato, os cuento de lo más inmediato que tenemos. Yo conozco a gente que está metida, por ejemplo, en la Cañada Real, aquí en Madrid, que la tenemos ahí a 2 pasos, o en el Gallinero con los niños de los rumanos que están prácticamente viviendo en unas chabolas que el día que hace un poco de viento les quita los cartones de arriba, o si no vienen las máquinas del ayuntamiento, por lo menos del anterior, ojalá que este se lo tome de otra Estamos manera. Hablando de Madrid para que lo sepan todos los amigos que nos ven en toda España, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, pues ahí va mucha gente, y esa gente, aun este profeta de la televisión, es capaz de mirarlo con una cierta nostalgia, lo está mirando con un cierto reconocimiento y dice, ahí hay algo que vale la pena. Y es algo que yo creo que entra dentro de lo que se llama, de lo que podemos llamar la categoría del profetismo. El profetismo no se da de cualquier manera. El profetismo, los hombres que han llevado la palabra, son gente que normalmente está metida entre la gente, entre el pueblo, y fundamentalmente el pueblo que sufre, el pueblo que está pasándolo mal. Por ejemplo, hoy día estaría y está con aquellos que pasan hambre, con aquellos que son explotados, con aquellos que son ninguneados, con ese tipo. Ahí es donde ciertamente es el testigo, el profeta. No solamente es la palabra que dice, sino es la prueba de que la palabra que dice es una palabra revelada, es una palabra que se puede decir viene de Dios, es el comportamiento, el testimonio del profeta. Si el profeta es una persona que vive en honestidad con esa palabra, el pueblo lo reconoce. Y yo creo que ahí hemos tenido, y acabé, mucha responsabilidad. Digamos, yo digo mi religión, los cristianos, y probablemente también en alguna medida las otras religiones, en el sentido de que nuestro discurso no siempre ha coincidido con nuestra ética, nuestra praxis. Tenemos ahora que muchos de los corruptos que tenemos en este país no tienen ningún empacho en ir a una procesión religiosa, cristiana, o ir a una misa, o meterse por ahí. Parece que todo eso parapeta un poco las acciones, ¿no? Y son corruptos. Tenemos últimos 5 minutos. Creo que tenemos que hacer el balance final y sigo repitiendo lo mismo y se lo repito a toda la gente que está viéndonos en televisión. El tiempo nos come. En un programa como este, cuando estás filosofando, cuando hablas de espiritualidad, todo va mucho más deprisa. Tenemos que ir concluyendo, Daniel. Conclusiones de los profetas, de las profecías, de la tarea de los profetas. ¿Con qué te quedas? Bueno, creo que es importante el profeta y el mensaje, pero también a veces también depende de cómo lo interpretemos y de cómo vivamos el mensaje. A mí me gustan, bueno, pues aquellos profetas o personas que realmente tienen el don de poder llegar a las personas de una manera directa. Y bueno, no añadir
añadiría mucho más. Creo que no hay que seguir a falsos profetas, tal y como se ha dicho aquí, Sí. hablando un poco de cómo todo se Institucionaliza. Perdón. Que si lo digo la segunda vez ya no me sale. Pero bueno, Exactamente. la primera sí Cómo, me sale. cómo todo tiende a estancarse, a convertirse en una forma rígida, y creo que es importante los profetas, siempre y cuando la palabra profeta, a través de su obra, de su persona, Tenga realmente toda la validez que que tiene. inspire en nosotros algo real, que podamos experimentar y que podamos realizar. Esto creo que Gracias. es lo importante. Gracias, Daniel Muelas. Joel Llera, últimos minutos. Bueno, ¿con qué me quedo? Yo me quedo con que cada uno de nosotros debe intentar volverse un profeta, en el sentido de tratar de inspirar a otras personas a seguir la práctica espiritual y a tratar de llevar a las personas por un sendero apropiado. Y con lo otro que me quedo es con algo que decía Taufik, de cuánto nos quiere Dios. Dios nos ha dado las Escrituras, que son como unos manuales de instrucciones de este mundo material. Dios hablábamos en el programa anterior que Dios no está tan lejos, sino que está tan cerca como dentro de nuestro corazón. Y ahora estamos hablando de que Dios es tan misericordioso que cada vez que las cosas se van un poco de revoluciones, manda algún profeta para restablecer nuevamente esa relación con Él. O sea, cuánto nos quiere Él y cuánto debemos nosotros tratar de reciprocar, ser recíprocos en ese sentido. ¿Cuánto nos quiere Dios, Taufik, que nos sigue enviando profetas para que no olvidemos la conexión divino-humana, ¿no? Sí, aparte algo como conclusión, no he tenido el tiempo para desarrollarlo, pero lo voy a decir de una manera relámpaga. En nuestra tradición islámica, cuando hablamos de profetas y profecías, es un ciclo y este ciclo ha terminado con Mohammed. Mohammed es el último de los profetas y mensajeros, es el sello, se ha sellado ya la profecía. ¿Esto qué indica? Que indica ahora Mohammed con su llegada en el siglo VII, la humanidad ha llegado a su madurez. Aquella teoría famosa del teólogo Ephraim Lessing, un teólogo alemán, que hablaba de la humanidad, su infancia, su adolescencia y su madurez. Entonces, con los israelitas, pasando luego al Nuevo Testamento y para Lessing a la Ilustración europea. De ahí cojo y creo que con Mohammed, la paz sea con él, después de Jesús, la paz sea con él, Moisés, la humanidad ha llegado a su madurez. Los profetas ya han dicho todo lo que tienen que decir, ahora que nos toca a nosotros. Ahora los seres humanos, con la capacidad intelectual que los ha brindado Dios, debemos sacar lo mejor de nosotros a la luz del mensaje de los profetas. Y este es importante, porque si vamos a esperar algo del más allá, que nos venga otro profeta, otro mensajero, otro ángel, yo creo que vamos a perder tiempo. Si no, debemos corregir este error que ha hecho Europa. Me gusta. Pero tres cosas. A cada profeta tan sagrado, tan importante, hay tres caminos. Debemos conocerle y esto nos va a facilitar a amarle. Y si lo amamos, lo vamos a seguir. Y si siguiendo al profeta en nuestra vida podemos cambiar nuestra realidad y aspirar a otro mundo mejor, yo creo que sí que lo podemos, por lo menos, soñar. Gracias, Taufik. Evaristo, 30 segundos. Sí, muy breve. Yo creo que un momento importante de la profecía ahora sería que fuéramos capaces de dar una buena noticia en medio de la situación que estamos viviendo, que fuéramos capaces de transmitir las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de la humanidad en este momento, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Por ejemplo, darle una buena noticia al pueblo griego hoy día, darle una buena noticia a los paraos, a los desahuciados, a la gente que está, darle una buena noticia diciéndole que eso, que Dios le quiere, que Dios le ama, que Dios está y que está dando fuerza a esos brazos que son capaces de echar una mano para salir de esa situación, ¿no? Gracias, Evaristo. Llegamos al tiempo final de Amén en Córdoba Internacional Televisión. No puedo decirles a ustedes lo contrario. Me siento muy a gusto en esta mesa. He llegado a muchas conclusiones yo mismo haciendo un ejercicio que no hacemos muchas veces, que es escuchar a los que tenemos al lado. Seguro que yo seré un poco más sabio mañana, mucho menos que todos ustedes seguro, pero seré un poquito más sabio si escucho a la mesa que tenía delante y han dicho cosas muy interesantes, profetas, profecías. Si ahora nos toca a nosotros, vamos a intentar hacerlo un poco mejor de lo que estamos haciendo. No va a ser muy difícil. Córdoba Internacional Televisión Amén, hasta la próxima.